Galarza, señores presidentes de los diferentes barrios de San Antonio de Ibarra, instituciones educativas, representantes, señoras promotoras de los diferentes centros infantiles del Buen Vivir, coordinadoras de los centros infantiles del Buen Vivir, promotoras de los CNHs Creciendo con Nuestros Niños, artesanos, artistas, escultores de nuestra querida parroquia San Antonio de Ibarra, al conmemorar 152 años de parroquialización de San Antonio de Ibarra, hemos dedicado estos espacios para compartir o conversar hechos muy importantes como es el buen vivir, porque San Antonio está enmarcado en lo que es las artesanías, el arte, porque todos somos arte, ¿no es cierto? Y a nombre del gobierno parroquial de San Antonio de Ibarra, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes en esta tarde para darnos muchas bienvenido al ingeniero Segundo Fuentes. También le damos un aplauso, por favor, al ingeniero Segundo Fuentes, quien nos honra con su presencia aquí para compartir en esta tarde este conversatorio. Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias. La satisfacción de las necesidades básicas, el mejoramiento de la calidad de vida, una muerte digna, amar y ser amados son elementos esenciales del Plan Nacional del Buen Vivir. Y para desarrollar estas y otras ideas tenemos como invitados expositores al ingeniero Miguel Andrade, al doctor Ramiro Galarza, al señor también Segundo Fuentes. Estarán como expositores para desarrollar ideas sobre este tema, el buen vivir y artesanías, organizado este conversatorio por el gobierno parroquial de San Antonio, con su presidente, por supuesto, el abogado Santiago Garrido. Hay que recalcar también que este conversatorio está siendo transmitido a través de Radio Los Lagos, así como también de NTV Canal. Invitamos enseguida al ingeniero Miguel Andrade. Posee una maestría en desarrollo local, es subdecano de la Facultad de Economía de la Universidad Central, exdirector del Proyecto de Desarrollo Local, ProLocal, ejecutado en 6 microrregiones de la costa y la sierra. Tiene además 10 años de experiencia en la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Un aplauso para él, desarrollará las ideas sobre el tema. Compañero presidente del gobierno parroquial de San Antonio de Ibarra, estimado amigo Ramiro, compañero de jornadas, ingeniero Segundo Fuentes, compañeros presidentes, presidentas de los diferentes barrios, compañeros y compañeras. Yo le había pedido a nuestro presidente de pronto ser el primero en intervenir, porque considero que a lo mejor lo que voy a hacer es un marco general de referencia y luego Ramiro y Segundo van a retomar algunas ideas que las voy a dejar planteadas y estoy seguro que las van a profundizar por sus experticias en los temas que ellos van a tratar. Se me había pedido
hacer una serie de reflexiones en general sobre lo que es el desarrollo local. De cualquier manera, las artes, artesanías, turismo, etcétera, son emprendimientos que se incorporan en los procesos de desarrollo local. Pero mi intención esta tarde es compartir algunos conceptos de varios estudiosos del desarrollo local y además incorporar unos 2 o 3 elementos que creo que con la experiencia aprendí. A lo mejor no los tomé en cuenta en su debido momento y que es necesario considerarlos. En toda la discusión de la gestión estratégica del cambio de época, creo que le hemos oído mucho al señor presidente hablar del cambio de época, es evidente que lo que configura la visión del mundo de las diferentes épocas históricas son las orientaciones del desarrollo, concepto que ha sido aplicado con diferentes enfoques y que es necesario conocerlos, puesto que su aplicación implica la toma de decisiones entre un conjunto de opciones que reflejan lo que debería ser una sociedad óptima. Estos enfoques han variado, sobre todo en función de los retos planteados por la economía, los procesos sociales y los procesos políticos. Sin embargo, en estas últimas 2 décadas, también la cuestión de los recursos naturales y los problemas ambientales han ejercido una gran influencia. Por otro lado, aunque la productividad y la eficiencia continúan siendo cuestiones relevantes en las concepciones del desarrollo, también empiezan a verse como aspectos fundamentales la equidad, la democracia, la sustentabilidad ambiental. Para empezar, es necesario examinar el significado del vocablo desarrollo. Según el diccionario de la Real Academia, desarrollo viene de desarrollar, que a su vez significa extender, acrecentar, incrementar algún aspecto de orden físico, intelectual, moral o cultural. Desarrollar tiene la connotación de progresar, crecer económica, social, cultural y políticamente. Y este progreso se asocia con el ser humano, con sus organizaciones, con su entorno. El otro aspecto necesario de considerar es la denominación generalizada de modelos de desarrollo. Particularmente no creo que debemos hablar de modelos de desarrollo. Hablar de modelos implica, de alguna manera, someternos a patrones fijos y en muchas ocasiones los modelos no pueden ser trasplantables. Desde esa perspectiva, más bien mi sugerencia, y lo que muchos autores hacen, es hablar de enfoques de desarrollo. Algún autor inclusive menciona los cánones del desarrollo. En todo caso, yo me voy a referir a los enfoques del desarrollo. A partir de esta primera reflexión surge la necesidad de discutir, a manera de un marco de referencia general o primera entrada, lo que concebimos como desarrollo. Y desde esta perspectiva hemos considerado interesante recorrer algunas reflexiones de Sergio Bossier, expuestas en uno de sus trabajos escritos bajo el título Desarrollo local. ¿De qué estamos hablando? No se trata de hacer un recorrido por toda la historia del concepto del desarrollo, sino de recoger 2 o 3 de aquellas reflexiones propuestas por Bossier, en particular aquellas que están relacionadas con algunos de los adjetivos que acompañan al sustantivo desarrollo, y que además de calificar o caracterizar al desarrollo, nos permiten comprender cómo estos enfoques se articulan con las concepciones de capital social
que será discutido más adelante. Osier considera que lo importante es que tengamos claro el sustantivo es desarrollo. Los otros son adjetivos. Y si nos ponemos a analizar, estos adjetivos no quedan mal. Podemos hablar de desarrollo local, de desarrollo integral, de desarrollo social, de desarrollo económico, desarrollo ambiental, desarrollo regional, etc. Son adjetivos, pero lo importante es que comprendamos que el desarrollo significa cambios profundos, cambios transformacionales. Uno de los enfoques recogidos por Osier es el de desarrollo a escala humana, propuesto a su vez por Manfred Masniff, Antonio Elizalde y Martín Hoppenheim, quienes sostienen que este enfoque se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado, citado por Osier. Manfred Masniff incorpora en la concepción del desarrollo a escala humana también cuestiones bastante interesantes. Por ejemplo, hace una diferenciación entre necesidades y satisfactores. Masniff dice, las necesidades humanas son comunes, aquí en el norte del África, en todas partes, son las mismas. Y él habla de dos categorías de necesidades, las existenciales y las axiológicas. Dice, todo ser humano tiene esas necesidades. Lo que difiere y depende de las culturas es la forma de satisfacer. Entonces, él habla de trabajar con los satisfactores de las necesidades. En la experiencia que habíamos compartido con el segundo, por ejemplo, no apoyábamos mucho las casas comunales. La necesidad era la unión, el satisfactor era la casa comunal. Y había comunidades que esa necesidad la satisfacían reuniéndose en la capilla del pueblo, que solo era ocupada el domingo. El satisfactor era la casa comunal. La capilla del pueblo era un satisfactor. La necesidad era la unión, era ese capital social del que vamos a hablar. Al decir de Osier, entender el desarrollo requiere de enfoques holísticos, sistémicos y recursivos. Y la práctica del desarrollo, según el nuevo paradigma, obliga al cambio de mentalidad de los actores locales, en particular de aquellos que lideran la gestión de los gobiernos locales y de los colectivos sociales. De alguna manera, el mensaje para ustedes, compañeros, están en ese ejercicio de liderazgo. Pero el nuevo paradigma del desarrollo no solo exige tratamientos multidimensionales y enfoques holísticos, sino que además exige la incorporación y manejo adecuado de elementos subjetivos. Al respecto, otro estudioso, Well, señala un desarrollo que no promueve y fortalece confianzas, reconocimientos y sentidos colectivos, carece en el corto plazo de una sociedad que lo sustente. Entonces, la viabilidad y éxito de un programa de desarrollo dependerá del grado en que las personas perciban ese programa como un escenario en que su subjetividad colectiva es reconocida y fortalecida. Esos elementos, muchas veces los técnicos, los agentes externos, los hemos dejado de lado. Yo les comentaba, aprendí mucho después cuando hacía mi tesis de maestría
al regresar a un escenario en donde había trabajado por el proyecto. Y me di cuenta, puede ser que no estemos de acuerdo, Ramiro, no estoy muy de acuerdo con la denominación de capital social, pero me di cuenta que eso era lo que había que haber tomado en cuenta. Fíjense ustedes, compañeros y compañeras, teníamos por allí una comunidad, se llama Bosque de Oro. Con esa comunidad hicimos, creo que el mejor proyecto. Renovamos plantaciones de cacao, etc. Cuando nos acercamos, preguntamos, ¿cuántos socios son miembros de la asociación son? Pues somos 33 familias, las 33 activas, no, solo 32. Don José ya interviene, etcétera, etcétera. Cuando regreso al territorio por el asunto de la tesis, me doy cuenta que Bosque de Oro no eran 33 familias, eran 130 familias. Solo las asociadas eran 33, el resto no. Involuntariamente las excluimos. Yo así aprendí que lo primero que tengo que estudiar en los territorios es cómo se da ese capital social del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Otros autores también destacan que el verdadero desarrollo es principalmente un proceso de activación y canalización de fuerzas sociales, de avance en la capacidad asociativa, de ejercicio de la iniciativa y la inventiva. Por lo tanto, se trata de un proceso social y cultural, y solo secundariamente económico. Se produce el desarrollo cuando en la sociedad se manifiesta una energía capaz de canalizar de forma convergente fuerzas que estaban latentes o dispersas. Esto lo dijo Celso Furtado y es citado por Bossier. Probablemente esa energía a la que se refiere Furtado es precisamente el capital social de una sociedad y de quienes la conforman. El desarrollo con cualquiera de sus adjetivos para su desempeño requiere de un escenario que es concebido como un territorio, sea pequeño, mediano o grande, dependiendo de los ámbitos y alcances con los que se lo planifica. De hecho, la consideración de los territorios también añade adjetivos al desarrollo: desarrollo local, desarrollo regional, desarrollo nacional. Pero sin importar las dimensiones de los territorios, estos podrían ser considerados como espacios estructurados de posiciones, cuyas propiedades dependen de las posiciones y no de quienes las ocupan. Pueden ser considerados como espacios en los que hay objetos en juego y jugadores dotados con hábitos de conocimientos y reglas del juego configurados probablemente fuera del campo. Esto lo plantea otro estudioso, Pierre Bourdieu. Todas las percepciones, visiones, creencias, actitudes, tendencias entre las posiciones y las tomas de posición. Para Bourdieu hay otro concepto: el hábitus es un principio generador y un sistema clasificador de niveles sociales. Es ese conjunto de capitales heredados o construidos por las personas o grupos de personas de un determinado territorio o campo. Y la estructura del campo, en cambio, es el estado de la relación de fuerzas entre los individuos, organizaciones e instituciones que se han involucrado en el juego o en la lucha por la distribución de un determinado capital, que, como se indicó, puede haber sido heredado o construido por la participación de otras luchas. El hábitus es el conjunto de disposiciones que con el tiempo de vivir en un territorio los actores van adquiriendo. Es nuestra manera de actuar. En la mayoría funciona de forma inconsciente. Es la historia hecho cuerpo. En términos de Bourdieu,
son las márgenes de maniobra. Es la generación de prácticas que están limitadas por las condiciones sociales que las soportan. Es el punto en el que convergen la sociedad y la persona. En cambio, el campo es una red de relaciones entre posiciones objetivamente definidas por su situación actual y potencial. El campo se constituye por, primero, la existencia de un capital común, sean conocimientos, sean habilidades, sean poder, etc. Segundo, por la lucha por la apropiación de ese capital. Y tercero, por una jerarquización entre quienes detentan el capital y aquellos que aspiran a tenerlo. Para situar a las personas en un territorio, con más claridad, Bourdieu propone que las situemos en un mapa. Y estas posiciones de las personas, dice, funcionan con parejas de oposiciones. Por ejemplo, pobre-rico, productor-consumidor, lo público, lo privado. Así entonces podemos analizar las diferencias entre las personas según en el campo en el que se encuentran con mucha más facilidad. También Bourdieu nos hace una reflexión sobre el tema del poder. El poder, dice, no es parte del conjunto de capitales que hacen el hábitus de las personas. El poder es una forma de relación entre ellos, y quien lo ejerce es poseedor de un atributo denominado autoridad. La cuestión es determinar la legitimidad del poder y de la autoridad. La legitimación del poder se concreta por la mayor participación de los dirigidos, en especial en la toma de decisiones. Y los niveles más altos de legitimación se consiguen cuando los miembros de una organización han llegado a la autogestión. Raceto, es un autor chileno, define a la participación como la cooperación de los dirigidos en el ejercicio de la autoridad. Cooperación en la toma de decisiones y en el mismo sistema de dirección y gestión de las organizaciones. Y la autogestión es, entonces, el ejercicio pleno de la dirección y gestión de manera asociativa y solidaria por todos los miembros de una organización. Tanto la participación como la autogestión establecen vínculos y relaciones de solidaridad que a su vez son más manifestaciones o expresiones del capital social construido entre los individuos de una determinada organización. En 2 o 3 momentos de esta reflexión hemos señalado al capital social, quizá no como una alternativa, pero sí como uno de los factores claves que posibilita el relacionamiento interpersonas entre colectivos sociales y entre estos y otras categorías de actores, a lo mejor externos a los ámbitos en los que se desempeñan los primeros. Consideramos que, entonces, es preciso abordar reflexiones que nos conduzcan a una mejor comprensión de este factor. Todos los actores sociales de un territorio, todos nosotros, ustedes, somos poseedores de un capital social. Lo que sí ocurre es que se constatan variaciones entre unos y otros, sobre todo lo que Thurston denomina el volumen del capital social. Este volumen depende de otros factores. Por ejemplo, la misma posesión de otros capitales, como el cultural, el físico, el económico, que sobre todo en nuestra realidad suele ser determinante. Pero el volumen de capital social también depende de la extensión de la red a la que se refiere Bourdieu. Para Bourdieu, la pertenencia a un grupo o a una organización se concreta en beneficios
que solo se producirán en tal grupo si se constata la vigencia de un sentido de solidaridad que hace posible el intercambio de estos beneficios. Beneficios que pueden ser de diferente naturaleza y cuya categorización podría empezar por distinguirlos entre beneficios buscados o no buscados, materiales o inmateriales, temporales o permanentes, entre otras grandes distinciones. El capital social se efectiviza a través del intercambio de esos beneficios. Intercambio que a su vez está caracterizado por símbolos de gratitud mutua que permiten afianzar el sentimiento de pertenencia de las personas a un determinado colectivo social y que, según Bourdieu, además determina los límites del grupo, límites más allá de los cuales ya no habrá más intercambios, a menos que se instaure otro nivel de relaciones que supera la voluntad de los individuos y que cae en el ámbito de, a lo mejor, la conformación de redes. Entendido así, el capital social se trata entonces de un factor de desarrollo que está presente en las instituciones que promueven el intercambio legítimo de beneficios, también legítimos, y que pueden ser de diferente naturaleza, desde la oferta de oportunidades hasta el intercambio de prácticas relativas al crecimiento de los grupos y sus miembros. Solo si se concretan los intercambios, se afianza el reconocimiento de la pertenencia a un grupo dado. Quería topar, como les decía, el tema de capital social que muchos autores lo vienen trabajando. Por ejemplo, hay otro autor, Putnam. Para Putnam, el capital social tiene que ver con ciertas características de las organizaciones sociales que posibilitan la generación de confianza entre las personas y a partir de estos lazos de confianza, la presencia de actitudes de reciprocidad y de cooperación. Para Putnam, entonces, el capital social se apoya en estos tres pilares: la confianza, la reciprocidad y la cooperación. Eso es tremendamente importante para consolidar nuestras organizaciones. En general, ocurre que las relaciones de intercambio se caracterizan por ser dominadas por procesos de intermediación política que, bien conducidas, al decir de John Thurston, pueden constituirse en formas eficaces y permanentes de mejoramiento de los espacios cívicos locales. Este autor, Thurston, ubica sus reflexiones en territorios que sobre todo son los escenarios de las municipalidades rurales de América Latina. Para él, el capital social es visto como uno de los activos intangibles en posesión de los actores locales individuales, grupales u organizacionales, que lo movilizan continuamente y que lo desarrollan mediante la instrumentación de estrategias que en la mayoría de las ocasiones son tácticas. No se trata de sistemas en equilibrio, sino de sistemas dinámicos cuya mayor o menor movilidad depende a su vez de la dinámica propia de los actores locales. Para Thurston es relevante la consideración del capital social que opera en los territorios locales. Su interpretación es la de, abro comillas, un contenido de ciertas relaciones e instituciones sociales caracterizadas por conductas de reciprocidad y cooperación que se retroalimentan con actitudes de confianza en un círculo virtuoso de acumulación de capital social, sea de propiedad de una persona o de una colectividad. En la concepción de capital social de Thurston se identifican tres pilares fundamentales, ya lo dije, ¿no? La reciprocidad, la cooperación y la confianza. Reciprocidad asociada con las transacciones de intercambio. Cooperación como complementariedad de acciones de un colectivo social en la búsqueda de beneficios comunes. Y confianza como disposición a entregar a otros, por ejemplo, la custodia de ciertos valores o de bienes propios.
En el territorio en el que les comentaba había hecho el estudio, tratamos de medir cómo se daban los niveles de confianza. Y claro, era preocupante porque entendía que solo 33 familias de las 130 se habían asociado, porque no había confianza entre ellos. Yo le preguntaba a la señora, cuando usted tiene que salir a ventanas, ¿tiene con quién dejar encargando sus niños? La señora regresaba a ver a su alrededor y decía no. Si se queda sin trabajo, ¿cree que hay alguien que le va a ayudar acá en su organización? Decían no hay. Si se percibió una falta de confianza, ahora que estamos hablando de la economía popular y solidaria, pues es una economía que se sustenta en la confianza, en la solidaridad. Este autor, Raceto, al que lo cité, él habla inclusive de la economía de la solidaridad. Y él dice, son dos conceptos, el científico, lo que significa la economía, y el ético, lo que significa la solidaridad. Yo quería topar estos elementos y, para no cansarles, señalar tres grandes enfoques que me parecen interesantes. Hay muchos enfoques del desarrollo, pero me parecen muy interesantes inclusive porque algunos de esos inclusive constan en el plan de gobierno presentarse la primera vez el presidente Correa para inscribir su candidatura. Es decir, se percibe bastante en la presencia de concepciones, de estas concepciones o un enfoque que se llama la expansión de capacidades de Amartya Sen. De acuerdo a Amartya Sen, el desarrollo es el proceso de expansión de capacidades humanas. El concepto de capacidad es una noción derivada de la noción de desempeño. Un desempeño es un logro de una persona, lo que él o ella es capaz de hacer o ser. Cualquiera de los desempeños refleja una parte del estado en que se encuentra una persona. La capacidad de una persona refleja las varias combinaciones de desempeños que una persona puede lograr. La capacidad refleja la libertad de una persona para escoger entre diferentes maneras de vivir. Se trata del dominio que tiene la gente sobre sus propias vidas para subsistir, del dominio de los individuos sobre las cosas y circunstancias. Las capacidades de las personas dependen, entre otras cosas, del conjunto de bienes que puede dominar. Sin embargo, el acceso a los bienes y servicios necesarios para vivir no solo dependen de las actividades humanas vinculadas con la producción. La creación de capacidades está relacionada con la ampliación de los derechos de las personas para acceder a los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades y mejorar sus niveles de bienestar. La pregunta es, ¿qué puede hacer la persona? Y la finalidad es que sus derechos se conviertan en capacidades. Los derechos se adquieren a través de las instituciones y mecanismos de participación política. Las personas deben participar de la propia definición de sus derechos y apropiarse, lo que nos sitúa en el campo de la participación política como parte del desarrollo. Se requiere de un sistema de un gobierno y de un Estado que lo permita. El enfoque de capacidades de Sen modifica radicalmente los términos en que se venía planteando el desarrollo. En palabras de Guinness, en la definición de desarrollo ya no se trata solamente de cuántas cosas se producen por las personas, productividad, no de cómo se las reparten entre ellas, equidad, ni si dichas cosas alcanzan para vivir o desempeñarse adecuadamente en la vida, entre paréntesis, necesidades básicas. Se trata más bien de saber cuántas vidas y cuánta vida, entendidas como capacidades y desempeños, se logran con la utilización de ciertas cosas para el ser humano. El enfoque del desarrollo sustentable, no me voy a demorar mucho porque aquí tenemos al experto.
Pero durante las últimas décadas el debate en torno al desarrollo también ha sufrido una transformación en la medida que se ha logrado incorporar los temas ambientales y de equidad como parte de las propuestas. Este avance es posible porque la visibilidad de los problemas ambientales es evidente, tanto en los países desarrollados como en aquellos en desarrollo. Además del agravamiento de la pobreza que sufre la mayor parte de la población en el mundo en desarrollo, pone en evidencia que la mitigación de la pobreza y los problemas de equidad no han sido enfrentados de manera exitosa. Es así como surge el enfoque del desarrollo sustentable, convirtiéndose en el paradigma del desarrollo de la década de los 90, cambiando de esta forma las metas a ser alcanzadas. La pregunta ya no es ¿cómo pueden los países en desarrollo acercarse a los niveles de vida del mundo desarrollado? Sino más bien, ¿cómo se puede alcanzar el desarrollo sostenible? Creemos conveniente realizar una breve cronología sobre el surgimiento del concepto de desarrollo sostenible. El libro de Raquel Carlson, La Primavera Silenciosa, publicado en el 1960, es el primer documento que alerta al mundo sobre los efectos nocivos de la Revolución Verde, logrando crear un clima de reflexión y discusión en torno al tema, que a su vez promueve el surgimiento de los primeros grupos ecologistas. Posteriormente, en los años 70, el llamado Club de Roma, en su reunión anual, plantea como tema de discusión los límites del crecimiento económico. El trabajo de este grupo, junto a los aportes de los movimientos ecologistas, son recogidos en la reunión de Estocolmo de 1972, cuyo tema fue Medio Ambiente Humano, surgiendo así el concepto del ecodesarrollo, que fue impulsado entre los 75 y 85, y cuyos principales planteamientos fueron uso de los recursos ambientales sostenibles en largo plazo, una atención preferente a las necesidades del conjunto de la población, incluyendo las de las generaciones futuras, un uso creativo de la variedad natural y la variedad cultural a nivel de los objetivos sociales, ubicar la problemática del consumo, énfasis en lo regional, lo local, la diversidad, la adaptabilidad y complementariedad como valores opuestos a la centralización y especialización de los estilos de desarrollo predominante. En este rápido recorrido de enfoques, quería también topar el enfoque del desarrollo territorial rural. ¿Y por qué lo hago? Porque de alguna manera en el gobierno actual, por lo menos a nivel del Ministerio de Agricultura, es este el enfoque que de alguna manera está predominando. Entonces vale que nosotros nos enteremos para dialogar de la misma manera, sin embargo. El desarrollo en cualquiera de sus acepciones implica cambios transformacionales, y es por eso que el desarrollo territorial rural, el DTR, se enfoca como un proceso de cambio que integra la transformación productiva y el fortalecimiento institucional, cuya meta es transformar los esquemas e instituciones que reproducen la pobreza y la inequidad. Se orienta a la innovación en los productos y en los procesos. El enfoque territorial concibe políticas que generan en los territorios rurales procesos endógenos de articulación con los planes territoriales de desarrollo y ordenamiento territorial y con el Plan Nacional del Buen Vivir, lo cual nos conduce a la necesidad de un compromiso político de la Administración Pública Nacional y local, que permita que las experiencias sean sostenibles a largo plazo y se pueda desarrollar programas a mayor escala. Y de otra parte, apuntar a dos espacios de organización: la participación entre actores del territorio y un espacio de articulación territorio con la institucionalidad público y privada superior. La estrategia de desarrollo territorial, estas son, insisto, ideas de Manuel Chiriboga, ¿no? La estrategia de desarrollo territorial rural considera algunos principios claves: una comprensión amplia de lo rural,
Esto implica preocuparse de la agricultura, sí, pero también incorporar otras actividades como la pecuaria, la industria, la manufactura, la artesanía, las artes, el turismo y los diferentes servicios. Si ya no pensar que el desarrollo rural es solo desarrollo agrícola, sí, hay que integrar todas las actividades económicas. La comprensión de la heterogeneidad de los territorios, lo que implica la gestión de políticas, estrategias e instrumentos diferenciados, de acuerdo con las condiciones, potencialidades y capacidades de ellos. La vinculación urbano-rural, que obliga a la consideración de la viabilidad de ciertos emprendimientos debido a las condiciones de acceso a insumos, conocimiento, redes y relaciones que no son propias del mundo rural. Apoyos directos a los pequeños y medianos productores, en los que se considera la dotación de servicios generales de apoyo a la producción y comercialización, como la capacitación, la extensión, la formación, la divulgación, el desarrollo de capacidades técnicas, entre otras cuestiones. La transformación de las cadenas productivas en cadenas de valor, que implica desarrollar integraciones horizontales y verticales de las familias rurales. La evaluación de las formas que adopta la identidad de la población con relación al territorio, atributos culturales o de identificación que surgen como una potencialidad. La comprensión de la importancia de las instituciones rurales. Se consideran las organizaciones comunitarias, pero también los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. Un enfoque de mediano y largo plazo, lo que significa asumir procesos de planificación permanentes y continuos. Con estas reflexiones y lo último, lo del desarrollo local, no quiero detenerme mucho en eso. El desarrollo local probablemente cobra importancia, sobre todo porque se trata de ubicarse en espacios geosociales en los que es posible identificar con mayor certeza el tipo de relaciones que se dan entre los actores sociales alrededor de cuestiones económicas, sociales, ambientales, políticas y culturales. En estos espacios son más comprensibles, por ejemplo, las necesidades básicas de la población, así como también es posible mejores niveles de participación de los actores en la construcción de sus propuestas de desarrollo. Sin embargo, los enfoques que se apliquen pueden ser variados, desde la intención de impulsar procesos de crecimiento irrestrictos hasta la aplicación del desarrollo sostenible. El tema de la participación es interesante. Todos sabemos que a los gobiernos autónomos parroquiales precisamente les decimos los gobiernos de cercanía. Es en la parroquia en donde se dan los mayores niveles de participación. Algún rato conversamos con compañeros de centrales, les decía, la participación está muy directamente relacionada con el territorio. En un territorio local, en una parroquia, la participación es muy alta, pero a medida que el territorio crece, la participación disminuye. Yo preguntaba que en el Plan Nacional del Buen Vivir, ¿cuántas personas participaron? Me decían que alrededor de 8.500. Son personas que estuvieron en talleres en donde escucharon. Cuando trabajábamos en el PRO local, uno de los ejes era la planificación del desarrollo. En 120 parroquias, en los procesos de planificación teníamos registrados 85.000 familias participantes en los planes de desarrollo. Es decir, en la parroquia es donde mayor nivel de participación se puede conseguir. Por lo tanto, los cambios transformacionales que se pretende dar, tanto en las iniciativas productivas como en las institucionales, creo que están más ligadas a lo local. Y mucho mejor si ese desarrollo es endógeno, si sale de ustedes hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Creo que, insisto, no quiero cansarles más, el documento completo lo dijo aquí en manos del presidente. A esto yo creo que sí conviene darles a tónica que mis dos colegas van a dar.
También estamos preocupados del tema del buen vivir. Nuestro amigo de antes fue alguien que nos inquietó en estos temas. Estaba comentando, inclusive tenemos un ecuatoriano ahora, el secretario técnico del Fondo Indígena que opera en Bolivia con 16 países de la región. Se trata de Roberto Alurima. Y ahí se está trabajando mucho los temas del buen vivir. Y hay que comprenderlo. Yo recuerdo que el amigo hace un rato me hablaba ya de la relación tetrádica. Comprender las concepciones de los pueblos originarios. Y claro, uno aprende con la experiencia en el campo. Cuando alguna vez trataba de hacer una estructura orgánica para una comunidad indígena, yo decía, pongamos 5 comisiones, no, 4. No, pero 5 es que hace, no, solo 4. Y claro, norte, sur, este, oeste, aire, tierra, aire, tierra, agua, fuego. Sí, 4. En la universidad estamos empujando a manejar mucho la relación tetrádica. Por lo menos decimos, como se acostumbra a ese dicho, la mujer de César no todo tiene que ser sino parecer. Nos parezcamos que estamos haciendo el trabajo del buen vivir. No quiero, insisto, cansar más, les agradezco mucho por su atención. El Buen Vivir es un proyecto a nivel nacional y la directiva del gobierno parroquial de San Antonio de Ibarra, a la cabeza del abogado Santiago Garrido, se preocupa y anhela cumplir con este proyecto, que además es una aspiración de todos. Invitamos ahora hasta esta tribuna al doctor Ramiro Galarza, quien en un máximo de 15 minutos expondrá sus ideas. El doctor Ramiro Galarza, consultor en estrategia política, tiene experiencia como asesor en la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi. Además, fue asesor del Ministerio de Coordinación de la Política y en la asesoría a la Subsecretaría del Ministerio del Interior. Bienvenido, el doctor Ramiro Galarza. Buenas noches. Un privilegio realmente participar en este evento. Sí, acá que conozco a mi buen amigo Santiago, gracias por invitarme, a la compañera Elena Fuentes, que está aquí, es la vicepresidenta, a mi amigo Miguel, nuestro compañero segundo, que también lo conozco, o sea, un poquito lejos, pero lo conozco. Y bien, creo que ahora el tema sí, tiene que ver con la filosofía del buen vivir. Y creo que la primera reflexión que podemos hacer en este campo es que el buen vivir no se refiere solamente a un conjunto de artículos que están en la constitución política del Estado. No, es todo un concepto de la vida, es un concepto de la economía, es un concepto de la existencia humana y por lo tanto abarca múltiples dimensiones. Y podríamos decir que es un concepto que puede sustituirle con mucha fuerza al propio concepto del desarrollo, o al menos podríamos hablar desde el buen vivir en un nuevo concepto del desarrollo, un nuevo desarrollo. Y por lo tanto un nuevo concepto del progreso y también una redefinición de lo que significaría el crecimiento, en particular el crecimiento económico. Como tiene bueno, tengo múltiples opciones a través de las cuales yo podría referirme al tema del buen vivir, puedo empezar con el tema político. Y principalmente el buen vivir radica en que el conjunto de ciudadanos y de ciudadanas podamos definitivamente participar en la vida pública, ampliar el espacio de la vida pública, construir esferas públicas y asignarnos desde este proceso de participación nuevos recursos, ¿sí? Actuar desde nuevas reciprocidades y posiblemente articular de otra manera la sociedad, la política, la economía y la propia cultura. Bueno, entonces, mire, nosotros queremos referirnos cuando decimos el buen vivir en
términos estrictamente políticos, al menos tiene que ver con los procesos de la participación, y en este caso se trataría de una participación muy organizada y una participación muy consciente. Primero, sí, se necesita que exista un gran impulso a los procesos organizacionales, a los procesos asociativos, que vienen desde el territorio o vienen desde las actividades de los distintos grupos humanos. Igual podemos decir que la participación requiere de espacios públicos. ¿Dónde nos reunimos? ¿Cómo nos reunimos? ¿Qué tipo de prioridades fijamos? Es decir, la agenda tiene que provenir, sí, desde la sociedad civil, puede venir también una agenda desde los gobiernos locales, puede provenir desde otros agentes económicos, sociales, políticos, sí, se debe participar por múltiples razones y para cumplir múltiples objetivos. Podemos decir también, mire, que la participación le puede dar un nuevo sentido a la organización y a la redistribución de recursos en la medida que nuestra participación en los procesos de la planificación local, en los procesos de la planificación del desarrollo de nuestras parroquias, de nuestros cantones y de nuestras provincias implica o puede implicar una redistribución de recursos, aún en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Lo primero que tiene que redistribuirse es el poder político, más poder para la gente. ¿Sí? Mayor participación y de verdad. No se trata solamente, y en esto hay un proceso muy intenso de manipulación y de instrumentalización de la participación ciudadana. Grupos de amigos, en muchos casos grupos de personas cercanas a un proyecto, les pedimos que se convoquen en una asamblea y simplemente les pedimos que levanten la mano. Eso definitivamente no es la participación. Es un proceso de instrumentalización y un mal uso de una reivindicación impresionante. Si nosotros, que a lo largo de la vida y de la historia podemos reconocerle a una revolución, es por el mayor grado de participación. Y cuando una revolución es falsa, es porque la ciudadanía ni se ha construido ni participa activamente. Por eso los procesos organizativos son muy importantes, los espacios de la convocatoria son muy importantes y sobre todo los procesos fluidos de la información. Tiene que fluir y fluir la información desde los gobiernos locales, desde sus autoridades políticas y en verdad desde el conjunto de instituciones públicas o privadas. Tenemos que estarnos informando permanentemente y tiene que haber un ejercicio de rendición de cuentas en función de los objetivos que las instituciones y las organizaciones se proponen. Si no sabemos qué objetivos se propusieron en un año, ¿cómo podemos evaluar la gestión local? ¿Cómo podemos calificar a nuestros propios gobernantes? Tenemos entonces la necesidad de contar con una información. Hay gobiernos locales que nosotros hemos visto que jamás publicaron el presupuesto, por ejemplo, en la página web de los propios gobiernos. Aún muchos gobiernos nos han llamado la atención por no cumplir con determinados requisitos. Es decir, cómo una ciudadanía poco informada puede darle contenido a una participación de calidad. Porque la participación le concede sentido también y contenido a la democracia. Una democracia, si no cuenta con los grupos, no solamente organizados, sino con la ciudadanía, aportando y construyendo los nuevos espacios públicos, igual vamos a tener una democracia de papel, otro engaño, y definitivamente nosotros le estamos fallando a nuestro propio proceso y a nuestro propio proyecto político. La democracia hay que vivirla, no solamente hay que pronunciar la palabra, no solamente hay que ponerle determinados objetivos, hay que vivirla. Así es, hablamos de la democracia participativa, hablamos de la democracia comunitaria, como factores complementarios a una democracia de la representación, a una democracia participativa. Sí, por supuesto, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos la democracia? ¿Cómo vivimos la democracia en la casa, en las comunidades, en las organizaciones, en los espacios públicos? ¿Sí? Si nos contentamos nosotros solamente con las definiciones muy formales de lo que podría ser estos procesos de construcción de una nueva política, en verdad todo el contenido progresista, democrático y revolucionario que tiene nuestra Constitución se nos va a ir, se nos va a pasar definitivamente por sobre nuestras cabezas, y cuando menos pensemos, otras fuerzas políticas estarán en el gobierno organizando y reorganizando a su manera ese viejo país del que nosotros le hemos querido cambiar, le hemos querido sustituir. Existe también el convivir desde los conceptos de la sociedad, desde los conceptos sociales.
Y los indicadores definitivamente tienen que mejorar. Tienen que mejorar los indicadores de la educación y de la salud, por supuesto. Y allí también nosotros pensamos que los procesos de la Contraloría Social enriquecen a la gestión pública en las políticas sociales. Sí. Solamente la participación de la comunidad en la construcción de verdaderas comunidades de aprendizaje, que incluye a los padres de familia, que incluye a las comunidades y a todos los grupos organizados en una sociedad, podemos hablar de una educación en verdad de mejor calidad, en donde se prioricen las necesidades de nuestras propias localidades y pensemos quizás en un proyecto desde el desarrollo local, desde el desarrollo de la cercanía con la gente. Los temas de la sociedad son muy importantes. Tenemos que mejorar los indicadores de la vivienda. Tenemos que reorganizar los procesos de los asentamientos humanos. Nuestras comunidades tienen que vivir mejor. Los indicadores sociales son de verdad muy importantes. Yo estoy muy interesado en observar cómo se desarrolla la vida política, la vida social en algunos cantones en la provincia de Ipampura, particularmente en Otavalo. Y mire, yo escucho y veo decir así fácilmente que todas las comunidades en Otavalo, la ruralidad, tienen agua potable. Yo he entrevistado con casi todos los presidentes de las juntas administradoras del agua potable. En la ruralidad ninguna comunidad dispone de agua potable. Es agua entubada, es agua mejorada, cualquier cosa, cualquier adjetivo le podemos dar al agua y para calificar posiblemente su calidad. Pero en verdad, las comunidades de Otavalo no disponen de agua potable. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, mira, ¿de qué buen vivir estamos hablando? ¿Qué tipo de gobiernos locales tenemos? Incapaces de tener un compromiso con su propia comunidad, con su propio pueblo. Sí. Entonces, los indicadores nos dicen mucho. Quizás no deberíamos hablar muy intensamente sobre el concepto de pobreza que se dice, ¿no? Sí, quizás podríamos hablar de necesidades básicas insatisfechas, pero en la categorización que nosotros hablamos y que nosotros mencionamos, tener aún el 75% de pobreza en un cantón como Otavalo, es decir, me parece aún triste y un reto todavía por construir. Por ello creo que el tema de buen vivir debe ser asumido con mucha fuerza desde la ciudadanía y pienso que es una tarea que nos corresponde a todos. Nadie podría proclamar una victoria cuando tenemos indicadores como estos. Y nadie podría acusar quizás a otro, es decir, de la autoría de ese tipo de realidad. Aquí todos somos responsables. Desde la Iglesia Católica hasta los líderes comunitarios, ¿sí? Desde los partidos políticos hasta el profesor de la ruralidad quizás. Todos tendríamos entonces que volcarnos nuevamente a construir de verdad una gran alianza estratégica para superar temas como estos, temas como el de la exclusión social y las necesidades básicas insatisfechas. El buen vivir tiene retos entonces, ¿sí? El buen vivir es una concepción del mundo que nos permite a nosotros la satisfacción de las necesidades básicas, sí, cumplirlas, pero también las necesidades simbólicas, las necesidades que tienen que ver con la cultura, las necesidades que tienen que ver con nuestro desarrollo espiritual, con nuestro desarrollo integrativo. El concepto de la comunidad, por eso, en las referencias anteriores, es fundamental para reproducir esto que se mencionaba, el capital social. Allí lo tenemos. Si tenemos estructura inmensa para superar los indicadores a los que nosotros nos referimos y como generalmente se denominan indicadores de pobreza. Finalmente yo quisiera referirme también a otra dimensión de lo que se puede vivir. Y esto tiene que ver con los derechos económicos, el buen vivir en la economía. Este es un tema bien importante porque a nosotros nos da concreción y nos da soltura cuando queremos hablar de progresos, de cambios y quizás de un nuevo desarrollo. El concepto del buen vivir en la economía es, como lo dice la Constitución, es solidaria y es de carácter social. Construir una nueva economía, sí, es un compromiso político, pero tiene que ver fundamentalmente con la inmensidad de valores que disponen los distintos grupos humanos y que disponen igualmente, sí, los líderes y las comunidades.
Implica que tengamos acceso a los derechos económicos, sí. Implica el acceso a la tierra, implica el acceso a los recursos naturales básicos, implica el acceso al dinero. Necesitamos un sistema financiero social importante, un sistema financiero social que permita que a los grupos, quizás los de menor capacidad económica y social, puedan acceder al dinero, puedan acceder a créditos, puedan acceder a tecnología, puedan acceder al conocimiento necesario. Sin una base productiva, sin una base económica, una base material muy importante, difícilmente nuestros pueblos podrán sobrevivir y quizás los temas de la identidad no van a ser los que efectivamente nosotros queremos. Cuando hablamos del buen vivir en temas de la economía, yo creo que hay que recuperar las grandes vocaciones económicas de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, identificarlos y atacar a ellos. Mire, por pequeñas extensiones que nosotros tengamos en la serranía para el desarrollo de la agricultura, creo que hay que volver a la agricultura altamente tecnificada, una agricultura sustentable, apoyada con conocimientos científicos. No importa, mucha gente va a vivir mejor si apoyamos nosotros la agricultura, y no solamente la agricultura, sino todo lo que esto significa. La agricultura significa ingresos, pero puede significar también agregaciones de valores si nosotros complementamos con otro tipo de actividades. Pero principalmente la gente puede vivir y puede encontrar una alimentación. Cuando decimos el acceso entonces a los derechos económicos y el acceso a la tierra, estamos definitivamente hablando de un buen vivir que puede sustentar además otro tipo de actividades y otro tipo de proyectos sociales, culturales y políticos. Las personas, un pensador decía, que debe satisfacer sus necesidades básicas primero para pensar en la filosofía, para pensar en la política, para pensar en el arte, para pensar en otro tipo de actividades. Si nosotros no superamos el tema del hambre y las limitaciones que tenemos en los procesos de alimentación, si no construimos de verdad una economía social y solidaria desde los gobiernos más cercanos a la gente, desde los espacios comunitarios, desde los espacios de las parroquias rurales, definitivamente los grandes conceptos se nos van. Y finalmente lo que vamos a tener es pueblos en muchos casos empobrecidos culturalmente, en muchos casos decepcionados de la política, decepcionados del juego de la democracia y lo que quisiéramos que nunca ocurra, decepcionados del proyecto de la Revolución Ciudadana. Un proyecto de la Revolución Ciudadana tiene entonces que velar por que la gente pueda alimentarse correctamente.